Buenas noches a todos. Continuamos con nuestra serie del ocultismo práctico. Nuestro querido Enrique Sánchez nos va a dar hoy la segunda parte. Enrique es el presidente de la Logia Blavatsky y un trabajador súper activo de la Sociedad Teosófica. Y hoy continúa, como acabo de decir, con la segunda parte del ocultismo práctico. Esperemos todos disfrutemos la conferencia y aprendamos muchísimo. Adelante, Enrique, y muchas gracias. Bien, gracias, Caro. Eh, Les recuerdo que esta es la segunda parte, la primera parte de este tema del ocultismo práctico. Lo vimos la semana pasada y ahora continuamos. El punto 8 dice, proponiéndonos dar una idea aproximada de las únicas condiciones bajo las cuales se puede emprender el estudio de la sabiduría divina sin peligro, evitando el riesgo de que la magia divina se convierta en negra, he aquí una página de las reglas privadas que se proporcionan a todo instructor en el Oriente. Los pocos pasajes que siguen se entresacaron de una gran cantidad de ellos y su explicación la insertamos entre paréntesis. Estas son las reglas. Estas reglas se dan a los, eh, a los discípulos de los maestros. Entonces, la primera es, el lugar escogido para recibir instrucción debe ser tal que no cause distracción a la mente. Entre otras cosas, se deben tener los 5 colores sagrados reunidos en un círculo. El lugar debe estar exento de toda influencia maligna que aletee en el aire. Entonces, la explicación que da la señora Blavatsky es la siguiente. Este sitio debe reservarse y no usarse para ningún otro propósito. Los 5 colores sagrados son los matices del espectro ordenados en cierta forma, pues son altamente magnéticos. Con la expresión influencias malignas se indica toda perturbación de vida o aflicción, rencillas, resquemores, etcétera. Pues según se dice, estos se imprimen inmediatamente en la luz astral, en la atmósfera del lugar y aletean en el aire. Esta primera condición parece de fácil realización. Sin embargo, al ponderar sobre ella, resulta ser una cuya obtención es de lo más difícil. En cuanto al lugar escogido para recibir estas instrucciones por parte de los discípulos o de un discípulo, dice que debe ser tal que no cause distracción a la mente. Es decir, debe ser un lugar exclusivo para ello y siempre debe utilizarse el mismo, por lo que se entiende, porque reúne las condiciones que se están pidiendo justamente. Entonces, esto es muy importante porque recordemos que los reinos elementales son impactados por las acciones, los pensamientos, las emociones que se sientan en este lugar, vamos a decirlo. Desde luego que debe ser eh, un lugar en el cual no haya ningún elemento distractor para que tanto el maestro como el discípulo puedan estar en absoluta armonía, en paz, en equilibrio, que no haya ningún elemento distractor. Esto es muy importante, desde luego. Y he de aclarar también que esto lo estamos presentando de una manera totalmente exotérica, es decir, que no vamos a profundizar, porque además yo ni tengo la capacidad, sobre puntos que puedan motivar a la curiosidad a alguno de los hermanos presentes, porque estas cosas solamente las vemos desde un punto de vista exotérico, no desde un punto de vista esotérico completamente, porque eh, yo les voy a leer a continuación una, una parte o algunos fragmentos de la carta número 8 del maestro KH que le envió al señor Sinet. Desde luego que voy a leer el siguiente punto porque va a estar relacionado con lo que voy a leer y ustedes van a ubicar correctamente o perfectamente
cada una de las declaraciones que se hacen en esta lectura, ubicar qué corresponde a cada cosa. Yo, sin embargo, yo diré esto corresponde a tal tema y este a este otro tema. Entonces, dice, antes de que al discípulo se le permita estudiar cara a cara, debe adquirir una comprensión preliminar en una compañía selecta de los otros upasakas o discípulos laicos, cuyo número debe ser impar. La explicación es, en este caso, cara a cara significa un estudio independiente o no involucrado con los demás. Cuando el discípulo obtiene su instrucción cara a cara consigo mismo, es decir, con su yo o su ser divino superior o interior, o con su gurú, solo entonces cada uno recibe la información que le corresponde en armonía con la manera en la cual usó su conocimiento. Esto puede acontecer únicamente hacia las postrimerías del ciclo de instrucción, es decir, no se da esto al principio, sino ya en la etapa final, cuando todos los exámenes, cuando todas las pruebas han sido superadas. Y desde luego que esto es dirigido, repito, a los discípulos, pero nosotros podemos irnos enterando de cuáles son las condiciones en las que cuando lleguemos, porque habremos de llegar a ser discípulos todos, ¿sí? Salvo una rarísima excepción de en que se pudiera considerar un fracaso de la naturaleza, pero en términos generales, toda la humanidad habrá de pasar por esta etapa para conocer más allá de esta vida que nosotros consideramos que es una realidad, y sí lo es desde el punto de vista de la percepción que podemos tener con los sentidos limitados que tenemos ahora. Nuestros sentidos irán evolucionando y cuando eso llegue, cuando hayan evolucionado suficientemente, tendremos oportunidad de conocer las verdades vívidamente, las verdades ocultas para nosotros ahora. Sin embargo, podemos considerar que nos vamos preparando y que esto nos puede llevar a investigar más acerca de lo que aquí se dice, como lo hice yo. Busqué esta relación. Una parte de la carta le dice el maestro KH al señor Sinet. Recordemos que el señor Sinet es un personaje muy importante en la vida de la sociedad teosófica porque él fue el que recibió todas estas cartas que le precipitaban los maestros de sabiduría a él directamente. Entonces, eh, con relación a que si podemos estar cara a cara con un maestro de sabiduría, ya tenerlo en persona, y recordemos aquella frase tan trillada que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y esto tiene los dos sentidos, es decir, que puede uno confrontarse con su ser superior interno o efectivamente estar cara a cara con un maestro verdadero de sabiduría. Entonces, eh, esto tiene que ver con la dificultad, lo que voy a leer en la carta Mahatma número 8, tiene que ver exactamente con esto que dice eh, al final, resulta ser esta, esta condición que resulta ser una cuya obtención es de lo más difícil. Se refiere a lo siguiente, es decir, a que no es fácil llegar a estar frente a un maestro verdaderamente por los siguientes motivos, como lo voy a explicar, o lo voy a leer, mejor dicho. Dice, comprendes, ¿no es así? Que no es culpa mía si no puedo encontrarme contigo como yo quisiera, ni tampoco es tuya, sino más bien de ese ambiente de toda tu vida y de una delicada misión especial que se me encomendó desde que te conocí, es decir, de dar a conocer estas verdades. Esa es la misión, desde luego. No me culpes, dice el maestro. Entonces, si no me muestro en una forma más tangible
algo que no solo tú desearías, sino yo también. Es decir, estar físicamente frente a él. En este caso, el señor Sinet ni siquiera era un discípulo aceptado. Él era un prospecto a discípulo. Era lo que se le llama como un chela laico, es decir, que no tiene compromiso, no ha asignado ningún compromiso. Pero, sin embargo, a él, por sus capacidades, le dieron la confianza de recibir esta comunicación. Entonces, cuando se me permite hacerlo con Olcott, con el coronel Olcott, que es el cofundador de y primer presidente de la Sociedad Teosófica, dice que ha trabajado asiduamente para nosotros estos últimos 5 años. ¿Cómo podría hacerlo con otros que no se han sometido a un entrenamiento como el de él? Es decir, que para poder tener esa oportunidad de ver, vamos a decir, aunque sea de manera astral, a un maestro, es necesario tener un entrenamiento previo, muy estricto, por supuesto. Entonces dice, esto se aplica igualmente al caso de Lord Crawford y Balcarres, un excelente caballero aprisionado por el mundo. Él es de una naturaleza sincera y noble, aunque quizás demasiado reprimida. Pregunta él, el señor Crawford, pregunta él, ¿qué esperanzas puede alentar? Yo digo, toda esperanza. Y efectivamente, si uno dedica su vida a realizar un propósito, por supuesto que se puede. Entonces, siempre debemos tener la esperanza de que algo se puede lograr. En las mismas cartas, Mahatma, el maestro KH, le dice al señor Sinet, inténtalo. ¿Sí? Ese es el mandato contundente, inténtalo. Todo lo que desees alcanzar, inténtalo. Es un propósito fundamental. Hay que intentar obtener algo, sea espiritual o material, pero hay que intentarlo. De otra manera, no podemos avanzar. ¿Sí? Entonces, dice, porque tiene en sí mismo aquello que solo muy pocos tienen, una fuente inagotable de fluido magnético, el cual haría brotar a torrentes si le dedicara tiempo y no necesitaría otro maestro que él mismo. Sus propios poderes harían la obra y su misma gran experiencia sería una guía segura para él, pero debería estar siempre prevenido y evitar toda influencia extraña. Recuerden que el sitio donde ha de ponerse cara a cara el discípulo debe ser un espacio especial donde no haya influencias malignas, dice el texto, ¿no? Entonces, dice, especialmente aquellas antagónicas al más noble estudio del hombre como un Brahm o Brahman integral, el microcosmos libre y completamente independiente tanto de la ayuda como del control de los agentes invisibles, que la nueva dispensación, una palabra rimbombante, es decir, esta dispensación, eh, esta nueva dispensación le llama espíritus. Entonces, vemos aquí que el estudio del hombre, como ese microcosmos, recordemos que el hombre es el microcosmos, de, 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 comparado con el macrocosmos que existe. Entonces, todo lo que existe en el macrocosmos existe en el hombre, es el reflejo perfecto, es el modelo del macrocosmos, este microcosmos, que está manifestado en el hombre. Entonces, seguidamente dice, solo la medida colmada limita el exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esperanza, todo intento, toda intención de llegar a hacer algo solamente estará limitado si excedemos nuestra capacidad de alcanzar lo que estamos deseando alcanzar y por lo cual
hemos trabajado, de tal manera que podemos quedarnos un poco limitados, pero nunca exceder lo que es el propósito a alcanzar en términos generales. No podemos excedernos desde un punto de vista consciente y responsable, desde luego. Siguiendo con esta posibilidad de estar cara a cara con el maestro, dice, la comunicación directa conmigo, dice el maestro, a la que te refieres en tu nota suplementaria y la enorme ventaja, entre comillas, que esto traería al libro mismo si se pudiera conceder. Es decir, se refiere al libro de El Mundo Oculto que estaba escribiendo, que deseaba escribir en ese momento el señor Sinet. Entonces el señor Sinet quería tener la presencia del maestro para que pudiera él hacer esto. Esto no tiene nada que ver con la enseñanza cara a cara, pero sí podemos nosotros interpretar, podemos entender que no es fácil estar cara a cara frente a un maestro, por lo que les estoy leyendo, ¿sí? Entonces, se consideraría de inmediato esa posibilidad si dependiera únicamente de mí, aunque raras veces es aconsejable repetirse a uno mismo. Sin embargo, estoy tan deseoso de hacerte comprender lo impracticable que sería este arreglo en la situación actual, incluso si fuese concedido por nuestros superiores, que me permitiré dar un vistazo retrospectivo a los principios ya expuestos. Sigue diciendo, podríamos dejar fuera de la discusión el punto más vital, uno que tú dudarías posiblemente en creer, que la negativa concierne tanto a tu propia salvación desde el punto de vista de tus consideraciones materiales mundanas, como al cumplimiento forzoso que debo hacer de nuestras reglas sancionadas por el tiempo. Estas reglas de ninguna manera pueden ser violadas por ningún maestro, porque tampoco son las reglas de ellos. Son reglas que vienen del fondo de los tiempos, de seres grandiosos, de seres gloriosos, y que han venido pasando de generación en generación. Me refiero de generación en generación de sabios, de adeptos, de grandes adeptos, no de personas comunes y corrientes como nosotros, ¿sí? Entonces, no son las reglas de él, son las reglas de la sabiduría, las reglas de la teosofía más elevada, ¿sí? Entonces, es un cumplimiento forzoso y por supuesto que el maestro no va a violarlas, solamente porque quiera ayudar con todo su corazón al señor Cine. Entonces dice, nuevamente podría citar el caso de Olcott y su destino hasta el presente, el cual, si no se le hubiera permitido comunicarse con nosotros cara a cara y sin ningún intermediario, hubiera tal vez demostrado posteriormente menos celo y devoción, pero más discreción. Es decir, que el señor Olcott obtuvo los méritos necesarios porque llevó a cabo un entrenamiento al pie de la letra, sin ningún error, porque cualquier error le hubiera impedido poder recibir las enseñanzas directamente, cara a cara, pero él ganó su lugar. El señor Olcott tuvo una transformación, pudiéramos decir, en corto tiempo, y de esa manera aplicar la frase inmediata, porque bastaron pocos años para que él mismo dice, si ustedes hubieran conocido la vida que yo llevaba, el hombre que yo era hace pocos años, que yo era un asiduo visitante de burdeles y de mi relación con mujeres que ahí trabajaban, no darían crédito a lo que ven ahora, la transformación que he tenido. Desde luego que el coronel Olcott tenía como fundamento la disciplina. Él era muy disciplinado porque era militar
Y entonces eso le sirvió para que las reglas que le impusieron en el entrenamiento los maestros, él pudiera acatarlos. Hizo un esfuerzo supremo y por eso pudo tener esta posibilidad de estar cara a cara con el maestro en este sentido. ¿Sí? Nuevamente podría citar el caso de Olcott, repito, y su destino hasta el presente, el cual, si no se le hubiera permitido comunicarse con nosotros cara a cara y sin ningún intermediario, hubiera tal vez demostrado posteriormente menos celo y devoción, pero más discreción. Es decir, que por la tarea que le fue encomendada para realizar los objetivos que ellos tenían con respecto a la formación y a la proyección y organización de la sociedad teosófica, y ese era el motivo, ese fue el motivo por el cual se le dio la oportunidad de estar cara a cara con el maestro, porque como ya dije, cumplió con todos los requisitos para hacerlo. Desde luego que fue en un tiempo breve, pero eso hizo también que el coronel Olcott, a pesar de su gran devoción, no tuviera toda la discreción necesaria que las circunstancias hubieran sido deseables de poner en práctica. Pero, sin embargo, no había algo mejor en ese momento. Por lo tanto, una vez que pasó las pruebas, se le confiaron ciertas cosas que posiblemente después él eh, hacía comentarios fuera de lugar o fuera de lo que indican las reglas en este caso. Entonces, aquí vemos cómo ya practicar el ocultismo, es decir, llevar a cabo el ocultismo práctico, ejercer el ocultismo práctico, conlleva eh, ciertos riesgos, ciertos peligros. Por eso, a quien se le da esta enseñanza, el maestro debe estar seguro de que es digno de merecer tal, tal privilegio, vamos a decirlo de esa manera, porque es un verdadero privilegio poder recibir estos conocimientos o estas instrucciones de parte de un maestro. ¿Sí? Incluso hay, cuando la señora Blavatsky le indicaron que eh, le explicara al señor Sinet que no el maestro le iba a dar instrucciones, sino el señor Damodar, que era un discípulo ya de uno de los maestros, del maestro M en este caso, el, el señor Damodar le, perdón, el señor Subarrow le dijo las condiciones, las reglas que tenía que seguir. Y entonces le dice, si usted cree poder eh, reunir estas condiciones, adelante. Entonces le dieron un tiempo para que pudiera organizarse en el trabajo el señor Sinet y no pudo, definitivamente, y entonces el señor Subarrow le dijo que en esas condiciones no podían atender su petición de hacerse ya un discípulo regular, vamos a decir, porque no cumplió con los requisitos. Y el propio maestro le dice, usted no podrá ser discípulo en esta encarnación mientras siga comiendo carne y bebiendo licores. Eso definitivamente no se puede hacer. Entonces, las reglas son muy estrictas y han de cumplirse al 100%. No hay, no hay lugar para una consideración. Aquí, como se dice, ¿se es o no se es? Bien, continuamos entonces. Dice, de cualquier modo, pasemos esto por alto, pues debo decirle ahora que para establecer comunicación directa, y está entrecomillado, los únicos medios posibles serían, uno, mucha atención en esto, que nos reunamos los dos en nuestros cuerpos físicos, estando yo donde estoy y tú en tu propio lugar. De esa manera existe un impedimento material para mí, es decir, el maestro no puede hacer eso. Por lo que ya dijimos, es decir, materialmente él no puede hacerlo porque un maestro no puede presentarse en un ambiente
donde está lleno de expresiones de la naturaleza que afectarían su aura, su condición, digamos, entre comillas, de cercana a la divinidad. La pureza de su espíritu se contaminaría y entonces por eso físicamente no puede hacerlo para exponerse de esa manera, ¿sí? Entonces, punto número 2, que nos reunamos los dos en nuestras formas astrales, lo que requeriría que tú salieses de tu cuerpo y yo dejara el mío. El impedimento espiritual para este caso está en tu parte, efectivamente, porque el señor Sinet no tenía la capacidad de poder salirse de su cuerpo conscientemente para reunirse astralmente con el maestro. Entonces, pasamos al punto número 3. Dice, hacerte oír mi voz, ya sea dentro de ti o cerca de ti, como lo hace la vieja dama, es decir, la señora Blavatsky. Esto sería factible de dos maneras. Inciso A, mis jefes solo tendrían que permitirme preparar las condiciones y esto por el momento ellos lo rechazan. B, tú tendrías que oír mi voz, esto es, mi voz natural, sin que yo empleara ninguna tamasha. Una tamasha es una representación psicofisiológica, ¿sí? Eh, como frecuentemente hacemos entre nosotros, o sea, entre los maestros. Pero entonces, para hacer esto, no solo uno tiene que tener los sentidos espirituales anormalmente abiertos. Anormalmente quiere decir para nosotros, para ellos eso es normal, desde luego, sino que uno mismo tiene que haber dominado el gran secreto, aún no descubierto por la ciencia, de abolir, por así decirlo, todos los impedimentos del espacio, de neutralizar por el momento el obstáculo natural de las partículas intermedias del aire y forzar las ondas para que repercutan en tu oído en forma de sonidos reflejados o eco, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, para que el señor Sinet pudiera recibir eso, el maestro tendría que hacer un gasto de energía que el señor Sinet no estaba en la disposición de poder aprovechar. Entonces sería energía perdida por parte del maestro. Y los maestros no pierden energía, no están dispuestos a perder ni un instante y tampoco un gramo de energía, porque para ellos es muy importante por la labor que hacen en bien de la humanidad y del planeta. Entonces, estos son los estrictos impedimentos que ordenan las reglas que ellos tienen tan estrictas a fin de que se pueda dar todo de una manera tal que no haya desperdicio de energía ni de tiempo. Y por supuesto que la obra que estaba realizando o pretendía realizar el señor Cine de escribir un libro, pues era importante, pero no estaba él preparado para poder recibir esos beneficios para lo que él decía. Pero esto solamente se los muestro como una manera de ver lo estricto que es para poder estar frente a frente con un maestro, de verdad. No es fácil. Por eso dice que esta condición, primera condición, dice, parece de fácil realización. Sin embargo, al ponderar sobre ella, resulta ser una cuya obtención es de lo más difícil, ¿sí? Esto tiene relación con el punto siguiente del estar cara a cara con el maestro. Bien, y ahora pasamos a lo siguiente. Dice, todavía hay un inconveniente más serio, un obstáculo casi insuperable por el momento, y uno al que yo mismo estoy sujeto, aun cuando no hago más que mantener correspondencia contigo. Una cosa simple que cualquier otro mortal podría hacer, y es mi completa inhabilidad para hacerte comprender lo que quiero decir
en mi explicación de incluso los fenómenos físicos, no se diga la base de los espirituales. Entonces, eh, como el maestro conocía las condiciones que a pesar de ser altamente intelectuales de parte del señor Sinet, él confiesa que no tiene la habilidad para poder hacerle comprender todo esto de la manera que el señor Sinet pudiera comprenderlo correctamente. Dice, esta no es la primera vez que lo menciono. Es como si un niño me pidiera que le enseñara los problemas más elevados de Euclides, antes de que hubiese siquiera empezado a estudiar las reglas elementales de la aritmética. Solamente el progreso que uno hace en el estudio del conocimiento arcano, desde sus elementos rudimentarios, lo lleva gradualmente a comprender nuestro significado. Solo así lo hace y no de otra manera, reforzando y refinando esos misteriosos lazos de simpatía entre hombres inteligentes, fragmentos temporalmente aislados del alma universal y de la misma alma cósmica, conduciéndolos a una armonía plena. Una Solo entonces estas despertadas simpatías sirven en verdad para conectar al hombre con lo que, a falta de una palabra científica europea más apropiada para expresar la idea, me veo nuevamente obligado a describir como esa cadena energética que une al cosmos material y al inmaterial, pasado, presente y futuro, y que aviva sus percepciones para que pueda entender con claridad no meramente todas las cosas de la materia, sino también las del espíritu. Me siento hasta irritado al tener que usar esas tres torpes palabras, pasado, presente y futuro, conceptos miserables de las fases objetivas del todo subjetivo, palabras que se adaptan tan mal para este propósito como un hacha para la talla fina. Oh, mi pobre desilusionado amigo, si ya estuvieses tan avanzado en el sendero como para que esta simple transmisión de ideas no fuese obstaculizada por las condiciones de la materia y que la unión de tu mente con la nuestra no estuviese impedida por sus incapacidades inducidas, tal es el desafortunadamente, tal es desafortunadamente la tosquedad heredada y autoadquirida de la mente occidental, y las mismas frases de expresión de los pensamientos modernos se han desarrollado tan profundamente en la línea del materialismo práctico que ahora es casi imposible que ellos puedan comprender o que nosotros podamos expresar en sus propias lenguas algo de esa maquinaria aparentemente ideal y delicada del cosmos oculto. Bien, para una mente occidental que no está acostumbrada a la percepción o a la comprensión de las ideas que se manejaban y que se manejan actualmente en Oriente y que ahora nosotros estamos recibiendo de alguna manera o a través de estos estudios, y también los propios que cada uno de nosotros pueda iniciar investigando particularmente o individualmente, pues eso nos va abriendo un poquito la posibilidad de poder comprender estas ideas que en Oriente se han comprendido desde hace milenios. ¿Por qué? Porque ha sido su cultura desde hace milenios de años. Las enseñanzas de karma, por ejemplo, y reencarnación y evolución, esas están ya en esa humanidad de los países orientales, mayormente, pues ya conocidas tradicionalmente desde hace miles de años, cosa que no ocurría en Occidente, sino hasta que la señora Blavatsky apareció para dar esto a conocer, lo que Platón, lo que Pitágoras y otros sabios occidentales ya habían puesto de manifiesto, pero que no se habían comprendido bajo la lupa de la teosofía.
Y la señora Blavatsky hizo eso justamente de esa tarea de escribir la doctrina secreta, Isis sin velo, la clave de la teosofía y miles de artículos más para poder explicar todo esto que estamos estudiando nosotros ahora, ¿sí? Bien, y luego dice la carta, y suponiendo por un instante que yo me pusiera a describirte los matices de aquellos rayos de color que están más allá del así llamado espectro visible, rayos invisibles para todos, excepto para una minoría, incluso entre nosotros, entre los maestros, y a explicarte cómo podemos fijar en el espacio cualquiera de los así llamados colores subjetivos o accidentales, que además son el complemento, hablando matemáticamente, de cualquier otro color especificado en un cuerpo dicromático, es decir, de dos colores, lo que por sí solo ya suena a un absurdo. ¿Crees que podrías comprender su efecto óptico o tan siquiera lo que quiero decir? Y ya que no ves tales rayos, ni puedes conocerlos, ni todavía tienes nombres para ellos en la ciencia, si te dijera, mi buen amigo Sinet, por favor, sin moverte de tu escritorio, trata de buscar y producir ante tus ojos todo el espectro solar descompuesto en 14 colores prismáticos, 7 siendo complementarios, ya que es solo con la ayuda de esa luz oculta que puedes verme a distancia como yo te veo a ti. Esto de la luz oculta se refiere, yo creo, a la luz astral, porque es a través de la luz astral que podemos ver en esa forma astral a cualquier otra persona o a cualquier otro o- o- que necesitamos desarrollar ese poder precisamente. Entonces, esto tiene que ver con el asunto del colores, dice los 5 colores sagrados, de los cuales yo no tengo información, ya buscamos, Daniel me ayudó a buscar, incluso no aparece, porque yo creo que esto no lo vamos a encontrar nosotros porque no se da públicamente. O si eso existiera, de que nos dijeran cuáles son esos 5 colores sagrados, pues estaríamos muy agradecidos, pero parece que no están a la disposición del público en general, porque son asuntos muy delicados, el poder tener ese conocimiento. Bien, y lo dice aquí el maestro. Como ves, existen dificultades insuperables que impiden alcanzar no solo el conocimiento absoluto, sino incluso el conocimiento elemental de la ciencia oculta para alguien en tu posición, o sea, alguien que no es un discípulo. Es decir, alguien que no ha merecido aún la posibilidad de ya tener estos conocimientos. ¿Cómo podrías hacer para que te entendieran, para dominar, de hecho, esas fuerzas semi-inteligentes, o sea, las fuerzas elementales, cuyos medios de comunicación con nosotros no son a través de las palabras habladas, sino a través de sonidos y colores, por las correlaciones entre las vibraciones de ambos? Ya que el sonido, la luz y los colores son los principales factores en la formación de esos grados de inteligencias, de esos seres de cuya existencia no tienes idea alguna, ni se te permite creer en ellos. Y los ateos y cristianos, los materialistas y espiritistas, todos ellos presentan por igual sus respectivos argumentos en contra de tal creencia, la ciencia objetando más fuertemente que cualquiera de ellos en contra de semejante superstición degradante. Es decir, para poder nosotros, cualquiera, o en ese caso, el señor Sinet, y aplica para nosotros también, para poder comprender a través del sonido, a través de la luz o a través del color aquello que se puede explicar verbalmente, pues es imposible para nosotros. A esos niveles, el
el dar una indicación a partir de un sonido representa algo, el, por el número de vibraciones con el que se comunica, porque deberá darse un tono para que se pueda comprender. Y a través de la luz también, de acuerdo a la intensidad, mayor o menor. Y a través de los colores, que también son el reflejo de esa luz. Entonces, es a través de ello que se puede tener una interpretación correcta en el estudio oculto de cada mensaje que se dé a través del sonido, de la luz o de los colores. Y esto tiene relación con los 5 colores sagrados que hace mención precisamente la, la indicación de, respecto de la condición en que debe estar un discípulo. Bueno, repito, ya que el sonido, la luz y los colores son los principales factores en la formación de esos grados de inteligencia, de esos seres de cuya existencia no tienes idea alguna, ni se te permite creer en ellos. Bien, entonces vemos qué enorme dificultad habrá para aquel que no esté enterado, que no esté capacitado para ello. Dice, es por esto porque ellos no pueden llegar a los pináculos de la eternidad, dando solo un salto por encima de los muros que los límites, porque nosotros no podemos tomar a un salvaje del centro de África y hacerle que comprenda de inmediato los principia, entre comillas, de Newton o la sociología de Herbert Spencer, o hacer que un niño iletrado escriba una nueva Ilíada en griego antiguo aqueo, o que un pintor ordinario represente escenas de Saturno, o que haga bosquejos de los habitantes de Arturus. Precisamente por esto se niega nuestra mismísima existencia, es decir, la existencia de los maestros por parte de los científicos materialistas. Sí, por esta razón, a los que creen en nosotros se les llama impostores y necios, y de esa misma ciencia que conduce a la meta más excelsa del conocimiento más elevado, hacia la verdadera percepción del árbol de la vida y la sabiduría. Se mofan como si fuese un vuelo disparatado de la imaginación. Entonces, para poder estar a tono con estos conocimientos, es menester creer que hay algo más allá de lo tangible, que hay algo más allá de lo que nosotros podemos percibir con nuestros limitados sentidos. Y la existencia de los maestros, aunque no los veamos, sí podemos creer en ellos si tenemos fe auténtica, no una fe ciega, sino una fe desde el punto de vista de que se puede comprobar todo eso. Y hay acontecimientos de personas que quizá están cerca de nosotros, familiares o amistades que nos pueden a nosotros decir, yo veo esto en este momento, pero nosotros no podemos verlo porque no hemos desarrollado el poder de la clarividencia. Y entonces, si la señora Blavatsky nos dice que esos maestros existen y a nosotros nos cuadra bien esa idea, entonces por supuesto que creamos o no creamos, los maestros no van a dejar de existir. Los maestros están ahí, así como la luz astral, así como los reinos invisibles, los reinos elementales, que no podemos ver, pero existen, ahí están, que son una fuerza, son una energía que se siente, que se percibe. Entonces, es necesario que vayamos comprendiendo toda esta enseñanza con toda seriedad. No es para nosotros el momento porque no somos discípulos, somos aspirantes, es un ideal, quizá lejano o más cercano para unos u otros, pero es un ideal solamente. Pero sin embargo, esto habrá de servir en lo poco entendible que pueda ser la explicación que yo doy, de acuerdo a mi comprensión, servirá de alguna manera para que ustedes con su inquietud, con su entusiasmo, puedan investigar un poco más acerca de esto. Y el nivel de comprensión
desde luego que estará no solamente relacionado con el grado de intelecto de cada uno, sino también con el desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque podemos sustituir la inteligencia mental por la intuición espiritual. Eso es cierto. Y entre nosotros puede haber quien lo haga de esa manera, justamente, de manera intuitiva. Bien, luego dice, te pido encarecidamente que no veas lo anterior como un mero desahogo de sentimientos personales. Mi tiempo es de gran valor y no debo perderlo. Menos aún debes ver en ello un esfuerzo por inspirarte aversión o disuadirte de la noble tarea que acabas de iniciar, es decir, de escribir el libro. Nada de eso, porque lo que digo ahora puede servirte hasta un cierto punto y nada más. Pero verá pro gratis, que quiere decir un consejo no solicitado. Es decir, te voy a dar un consejo. Y dice, te prevengo y no diré más, aparte de recordarte en términos generales que la tarea que emprendes tan valientemente, esa missio impartibus infidelium, que quiere decir una misión en tierra de infieles, porque es eso, ¿no? Recordemos aquello eh, del, del Señor Jesucristo, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues es predicar en el desierto, es hablar en el aire, en el vacío, porque siempre habrá quien dude, desde luego, de estas enseñanzas, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que yo investigué para poder explicar lo que significa tanto el asunto de los colores, de lo cual solamente pude leer un poco, porque no existe, por lo menos no he encontrado, ni Daniel tampoco, que me hizo favor de buscar, de apoyarme, no encontramos nada más tangible que nos relacionara con esos 5 colores sagrados, ¿sí? Dentro del espectro solar, pues hay los 7 colores y cada uno tiene sus 7 subdivisiones. Entonces, eh, pero no vamos más allá. Desde luego que cuando uno de esos colores del espectro tiene que resaltar, resalta de acuerdo a las condiciones que nosotros estemos buscando, eh, eh, pues discernir o resaltar o entender, comprender eh, por qué resalta ese color, digamos, en el aura de un ser humano, ¿sí? Si es un, si es un color de un azul, por ejemplo, estaremos hablando del amor o de la paz. Si es un rosado o un violado, estaremos hablando de otra cosa. Entonces, todo esto de los colores y sus vibraciones tienen que ver justamente con el grado de desarrollo espiritual de cada uno de los individuos. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí llega esta explicación, solamente hasta el punto número 2. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Si tienen aportaciones que hacer a través de preguntas o puntos de vista, adelante. Gracias. Gracias, Enrique. Aquí pues nos demuestra que ocultista pues no es cualquiera, es el que entiende y puede trabajar con las leyes de la naturaleza. Y que ese ocultismo filosófico es el que nosotros tratamos de practicar. Y el otro, el ocultismo práctico, pues es solamente para los preparados, para los... Sin embargo, digo yo, es un comienzo para nosotros. Por lo menos yo creo que se queda la sembrada ahí respecto de que tenemos que buscar algo más allá de lo que tenemos como conocimiento o como comprensión. Es un reto para todos y cada uno de nosotros. Así que la decisión es personalísima de cada uno de nosotros. Y lo que buscamos lo tenemos dentro. Solo hay que encontrarlo, despertarlo y ponerlo en práctica.
nada más, Así es, nada más, sí. pero con Sí, esfuerzo. antes de buscar a un gurú, debemos buscar a nuestro maestro interno, ¿verdad? Ese es el primer objetivo. Nuestro Padre en secreto es ese, está dentro de nosotros, aquí cerquita, dentro de nosotros. Y es con el que debemos nosotros tratar de encontrarlo. ¿Sí? Pero eso solamente se consigue teniendo paz. Si tenemos paz, podemos nosotros ir en búsqueda y poder llegar frente a ese, a ese ser interno, frente a ese maestro interno que tenemos. De otra manera, no, no es posible. Pureza de corazón, paz interna, son fundamentales para que podamos nosotros hacer eso. Desde luego que para poder hacerlo debemos alejarnos del egoísmo, acabar con el egoísmo, con la vanidad, con el orgullo, los celos, todo ese tipo de manifestaciones groseras, pues no tienen cabida para poder encontrarnos con, con lo que somos realmente, con ese ser interno que es nuestro maestro, que es nuestro guía, pero al que no le hacemos caso. No le hacemos caso, porque hacemos cosas que a veces sabemos que no debemos hacer, pero todavía no estamos preparados y nos volvemos a caer una y otra vez. Y por eso dice el dicho, ¿no? Que el hombre es el único que se tropieza muchas veces con la misma piedra, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Y Ricardo, ahí estamos. Bien, adelante, Ricardo. Sí, Enrique, muchas gracias por lo que nos enseñas. Y estaba yo pensando cuando nos dijiste, y no es la primera vez que lo escucho, las grandes diferencias, vamos a decir, espirituales que existen entre Oriente y Occidente, y para ligarlo con la primera mitad de tu charla del karma, pues me pongo a pensar que también por cuestiones y lazos karmáticos, por ejemplo, yo nací en Occidente y no en Oriente, ¿no? O nosotros, ¿verdad? Es decir, no sé, no fue gratis, ¿no? Seguramente hay cuestiones kármicas ahí que, que que nos orillaron a nacer en Occidente y que no tenemos, como decías, digamos, esa cultura o ese ADN del Oriente, ¿no? De que son, por ejemplo, mucho más espirituales, ¿no? No todos, obviamente, pero la creencia de la reencarnación, la extensión por ejemplo, en cuántas personas meditan en Oriente eh, versus Occidente, el aspecto del vegetarianismo, sobre todo en India, ¿no? Que es muy marcado. Es decir, ¿por qué no nacimos en India o en Tíbet, por ejemplo, ¿no? Y nacimos en algún país en Occidente? Seguramente es por cuestiones karmáticas y seguramente es por lo que tú dices que, pues, que no hemos tenido el mérito, ¿verdad? Para incluso nacer en Oriente. Yo lo interpreto así, ¿no? Y tener acceso a todo esto, pero gracias a la señora Blavatsky y cuando los maestros también incluso entraron en contacto con Sinet y con el señor Hume, también se nos ha explicado que ellos pues tuvieron cierto mérito, ¿verdad? De entrar en contacto privilegiado con los maestros de alguna manera, con la señora Blavatsky, con el señor Olcott. No fue también de gratis, sino que fueron de alguna manera cuidadosamente seleccionados. Y vimos y hemos visto en otros estudios las complicaciones que tuvieron los maestros en hacerse entender con esa idiosincrasia de Occidente, ¿verdad? Que representaban en este caso este par de ingleses con respecto a Oriente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos quedan muchas encarnaciones para hacer muchos méritos, para tener acceso, ¿verdad?
tal vez a lo que incluso en Oriente se ha logrado, y ellos lo han logrado por mérito karmático. Gracias, Enrique. Gracias, Ricardo. Yo creo, es mi punto de vista, que los que como yo, desde que conocí la teosofía, sentí una gran alegría porque fue como un volver a encontrarme con algo que ya conocía. Siento, percibo que todos quienes tenemos esa definición de ya no investigar más allá de si esto será cierto o de que tengo dudas de que exista la ley de karma o de que si eso es lo mejor, quienes ya estamos en esa condición, que aceptamos todo eso, yo creo seguramente ya vivimos esa experiencia, quizá en el Oriente, y que ahora, por esa, por ese deseo, por ese anhelo de continuar aprendiendo, no el conocimiento solamente, sino aprender a vivir. Entonces, en este momento, todos y cada uno de los que estamos presentes de una u otra forma, nos convertimos en agentes de esa sabiduría. Y estamos aquí, por eso precisamente, porque ya aceptamos eso, porque seguramente, no sé en qué punto del planeta, pero ya tuvimos contacto con esta enseñanza. Por eso nos gusta. Y quizá haya quienes por primera vez están teniendo contacto con este conocimiento y quizá les sea un poco más difícil comprenderlo o aceptarlo, pero el gusto está ahí, el anhelo de aprender está ahí. Entonces, yo creo que una buena parte de los occidentales ya hemos, quizá aquí mismo en Occidente o quizá en el Oriente, hayamos tenido una encarnación en la cual recibimos y aceptamos estos conocimientos. Por cierto, pues no es mi explicación, es la explicación del maestro. Yo solamente lo relacioné, quise relacionarlo con lo difícil que es precisamente esto, ¿no? Precisamente, ¿qué es lo qué es lo que puede relacionarse con lo que estas dos condiciones, las dos primeras, las que nos hicimos cargo hoy, y, y lo que expresó el maestro? O sea, no es fácil estar cara a cara con un maestro, por lo que ya expresó el maestro, ¿no? Hay muchos impedimentos, que no es porque el maestro no quiera, es porque son impedimentos reales que están ahí. Se requiere una cierta capacitación, un entrenamiento para que esto se pueda dar, pero el entrenamiento no solamente es de desarrollar poderes para poder abandonar mi cuerpo, salirme de mi cuerpo, no. Se requiere de la capacitación del entrenamiento espiritual. Ese entrenamiento espiritual no se le va a dar a una persona inmoral, por supuesto, o una persona que no comprende. O sea, el grado de intelecto y el grado del desarrollo también de la esfera moral tienen que ir a la par, si no, no es posible. Todo tiene que estar armonizado. Un corazón puro, una mente pura, una esfera moral pura, limpia. De otra manera no es posible. Un maestro no puede comprometer a un ser humano torpe, limitado, para que se haga añicos su alma, su ser, ¿no? Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Y eso los maestros lo explican perfectamente, ¿no? No es posible. Por eso al señor Sinet se le dijo claramente, mientras usted no deje de comer carne y no deja de tener sus costumbres de beber licor, pues usted no pasará más allá. Hay que cortar de raíz todo eso. Purificarse, en una palabra, tanto física como mental y espiritualmente, emocionalmente, todo. La tarea es ardua, pero se puede.
Y ahí están los maestros que lo pudieron hacer y nos dejaron la guía y nos han mostrado el camino. Siguen ayudando Claro, espiritualmente. así es. Y lo mejor de todo esto, aunque nos duela, es que cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. El maestro no va a aparecer porque nací guapo, hermoso, de ojos verdes, piel morena, así, para que resalte más el color de mis ojos. No, eso no tiene nada que ver. Porque el intelecto se pasa, pero la intuición no, es el trabajo de cada uno. Así es, así es. Y eso es a lo que aspiramos internamente, eso es lo que anhelamos, llegar a esa intuición, a la comprensión correcta de todo, el conocimiento y de todas las circunstancias de la vida. Eso es. Tarea nada sencilla, por supuesto, pero aquí estamos. Ya vendrán otras cositas muy interesantes adelante. Repito, yo no recuerdo que haya yo dicho esto cuando hicimos el curso con el que iniciamos la tarea esta del trabajo de la Logia Blavatsky, porque pues en ese momento no, no sentí esa necesidad de buscar, creo que solamente di otras, porque hay otras explicaciones, pero no esta. Entonces, pero esto viene porque incluso aquí está, tengo enfrente a Daniel, que, que le dije yo, eh, tú tienes posibilidad de buscar, hazme favor de buscar esto con relación a los colores, 5 colores sagrados. Y entonces dice, sí, yo tengo mucha información y entonces ya me dijo de los escritos, de los collected writings y toda esta cosa, y me dice, Enrique, ya busqué y no hay nada relacionado con ello. Y entonces comentamos, seguramente es porque esto solamente se les da, este conocimiento solamente se les da a los discípulos. Esto no está a la disposición de todos en general, porque es muy delicado. Si En no el todo el tomo mundo, 6 en el tomo 6 de la doctrina secreta de la versión de Kier, ahí viene mucho sobre los colores, búsquenlo también ahí, busquen ahí en el tomo 6 todo lo que tiene relación con estos colores. Ahí viene, pero no habla de los colores sagrados, pero sí viene todo esto, ¿sí?